Operaciones de la última campaña de Fuerteventura. Este día se señaló con una acción muy viva entre la guarnición del fuerte de Rico Roque y un cuerpo de isleños. Habían hecho 15 soldados europeos una salida con el designio de correr el país y, cuando ya se retiraban a la plaza, se hallaron improvisamente embestidos por los majoreros, en cuyo furioso reencuentro perdieron los nuestros 6 hombres, no teniendo poca fortuna los que consiguieron salvarse estropeados o heridos. Viendo entonces Juan de Bethencourt, que la fortaleza de Rico Roque había quedado sin la guarnición correspondiente y que, por tanto, estaba amenazada a cada instante de los bárbaros, resolvió abandonarla y pasarse con todos los suyos al castillo de Baltarajal, donde Aníbal de la Salle se había fortificado. Apenas observaron los naturales este movimiento, se echaron sobre Rico Roque y le arrasaron. Marcharon al puerto de Jardines, que distaba 1 legua, y se apoderaron del almacén que tenían los conquistadores, pusieron fuego a una pequeña ermita que habían edificado e hicieron un considerable botín de hierro, armas, cuerdas, vestuarios, etc. Estas ventajas, que para los isleños eran unas victorias completas, dieron tanto cuidado a Bethencourt que, habiendo juntado cuantas fuerzas tenía en la isla y representándoles de un modo expresivo los insultos que habían recibido sus armas, buscó a los enemigos y los atacó algunas veces en campo raso, casi siempre con suceso feliz, muriendo muchos de ellos y quedando otros prisioneros de guerra. Estos fueron enviados a Lanzarote con la mira de que fuesen catequizados en la religión e instruidos en el manejo de las armas. Los lanzaroteños se habían hecho unos arqueros excelentes. El mismo rey Luis Guadarfía, mostrando un gran celo en promover los intereses de Bethencourt, les daba el fiero ejemplo y había solicitado que el conquistador proveyese a sus paisanos de armas y de vestuarios. La utilidad de tales soldados y su sensibilidad al honor se experimentó durante las guerras de Fuerteventura, por cuya razón puso Bethencourt en ellos tanta confianza, que encomendó al mismo Guadarfía la superintendencia e inspección en el cultivo de la tierra, cría de ganados y composición de las fuentes, aljibes y maretas que se habían cegado o destruido al tiempo de la conquista del país. Muerte de cierto majorero de una estatura gigantesca. Entretanto, queriendo aprovecharse nuestro conquistador de la superioridad que sus armas iban tomando sobre los majoreros, hizo fortificar de nuevo el importante puesto de Rico Roque, trajo a la isla un refuerzo de milicias lanzaroteñas y destacó este cuerpo el día 1 de noviembre, bajo las órdenes de Juan Le Courtois y de Guillermo de Andrac, a fin de batir el terreno a lo largo de aquellas costas. Esta expedición empezaba a ser un verdadero pasatiempo, supuesto que no se ejercitaban sino en pescar, cuando una cuadrilla de 60 majoreros bien armados les embistió con tal denuedo que los lanzaroteños hubieran sido destrozados si Juan Le Courtois, rehaciéndolos muchas veces, no hubiese hecho una retirada honrosísima, repasando las 2 leguas que se habían alejado de la plaza, siempre combatiendo y descargando sus flechas y ballestas con estrago del enemigo. En otra acción, que 3 días después sostuvieron los nuestros, fueron también batidos los majoreros, de tal modo que Juan Le Courtois y Aníbal de la Salle formaron el proyecto de internarse hacia el corazón de la isla a la cabeza de las milicias de Lanzarote. Esta marcha se ejecutó tranquilamente. Encontraron al paso cierta población numerosa y la atacaron con fortuna. Los habitantes, viéndose desbaratados y perseguidos, tomaron la fuga después de haber dejado 10 muertos en el campo. Entre estos fue hallado aquel isleño, hombre famoso por su estatura gigantesca que, según nuestros autores, tenía 9 pies. Mirando a este bárbaro, el señor de Bethencourt, como una de las cosas más singulares que había en las islas, tenía dada orden expresa para que nadie le matase, sino que se busquéis modo de aprisionarle. Sin embargo, parece que fue más fácil hacerle morir, y más importante traer a la plaza 1000 cabezas de ganado que un gigante vivo. Como las pérdidas hacían a los majoreros más inflexibles, llegó a tal el extremo de su animosidad, que obligaron a tomar las armas a todos los hombres de 18 años arriba, y se aplicaron con indecible ardor a formar emboscadas contra los europeos, quienes muchas veces retornaron a sus cuarteles batidos y ahuyentados. Pero, habiendo tenido estos aviso de que los bárbaros se habían ocultado en cierto paraje con los mismos designios, procuraron sacarlos mañosamente hasta el pie de un collado, donde, precipitándose sobre ellos con el mayor ímpetu, consiguieron desbaratarlos y ponerlos en fuga. Sostiene Aníbal, bastardo de Gadifer, la facción opuesta a Bethencourt. Aunque estas ligeras ventajas por sí solas no eran decisivas, unidas significaban mucho y podrían haber anunciado la próxima reducción de Fuerteventura, si la buena armonía hubiese reinado entre las tropas europeas, pero no era así.
Aníbal, Guillermo de Andrac y otros 6 o 7 sujetos de la facción de Gadifer hablaban siempre de Bethencourt con el mayor descaro y no omitían ocasión de manifestarle su independencia. Fundaban este orgullo en que, teniendo el castillo de Val Tarajal a su disposición y bajo su dominio un número considerable de prisioneros, se creían en positura de poder insultarle. No era difícil a Bethencourt reducirlos a su obediencia. Pero, deseando contemporizar todavía con ellos, tuvo a bien enviarles de su parte a Juan Le Courtois, su teniente gobernador, para que les hiciese algunos cargos, los pusiese en razón y saquéis los prisioneros de su poder. Courtois desempeñó la comisión con toda dignidad. Reprehendió a los gadiferistas su notoria infidelidad al juramento que habían prestado a Juan de Bethencourt, y su arrogancia en haber roto algunas cartas que el mismo jefe les había dirigido, atentado que ellos atribuyeron a un tal Alfonso Martín, y, por último, les obligó a que le entregasen los cautivos, por más que Aníbal y D'Andrac hubiesen prorrumpido en imprecaciones y protestas de que no reconocían en islas otra autoridad que la del señor Gadifer, a quien se debían, según ellos, cuántos progresos se habían experimentado. Estas fanfarronadas solo merecieron el desprecio de Courtois, quien, abominándoles su osadía, les acordó la vergonzosa retirada que su héroe Gadifer había hecho desde Sevilla a Francia. Aníbal apeló de aquellas violencias a todos los reyes cristianos del universo y Courtois retornó a Rico Roque con los cautivos. Lejos de irritar a Bethencourt, la pintura que éste le hizo de la arrogancia de aquellos sediciosos le contestó en los siguientes términos: «Cállate, querido Courtois, yo no ignoro cuál es el verdadero espíritu de esa gente, ni pretendo de ellos nada más sino que se informen de lo que sucedió a su caudillo en la corte de don Enrique III. Así, sentiré mucho que se les haga el más leve atropellamiento, pues mi intención no es otra, sino que tengan parte en los cautivos y que nadie se queje de mi conducta. Cuando yo ejecute el viaje que medito a Francia, los llevaré conmigo, pero entre tanto hagámosles todo el bien que podamos y disimulemos sus faltas, anteponiendo nuestro honor a nuestro provecho». Aunque la equidad natural de Bethencourt tenía este género de estilo modesto para con sus mayores enemigos, Juan Le Courtois, que era de genio más austero, no quería que los gadiferistas jolasen la dignidad del conquistador ni abusasen de su tolerancia. Por tanto, destacó pocos días después una compañía de soldados y con ella a Miguel Gelie, con órdenes de que acabéis de recoger las mujeres cautivas, residentes en Val Tarajal. Pero habiendo resistido D'Andrac y Aníbal a esta empresa, acudió Courtois en persona, puso sitio al castillo y aún le hubiera quemado, si hubiese dado oído al consejo de un alemán que estaba a su servicio. En este aprieto salió a estar con ellos D'Andrac, y les habló en los siguientes términos: «Admirables señores, ¿cuáles son vuestros pensamientos contra nosotros? ¿Todavía os parece poco cuanto habéis hecho? ¿Acaso pretendéis refinar las deshonras y villanías con que procedisteis con nuestro legítimo amo Gadifer, en sus servidores? ¿Es posible que ya no os acordáis de cuántos buenos oficios nos debéis, ni queréis contar con nosotros para nada?» Courtois no respondió a estas reconvenciones, sino insistiendo en que entregasen las cautivas, e intimidándoles darían un asalto al castillo, siempre que no se sometiesen a Juan de Bethencourt y le reconociesen por rey de aquellas conquistas. Estos debates y disputas verbales duraron algún tiempo, hasta que, triunfando la fuerza de la temeridad, se allanó la plaza, la ocuparon las gentes de Courtois y las cautivas fueron trasladadas a Lanzarote. Rendición y bautismo de los reyes de Fuerteventura. Los reyes de Herbania hubieran sido más felices si hubiesen conocido esta especie de guerra intestina y aprovechados de ella para hacer el último esfuerzo contra el yugo que les amenazaba, pero, considerándose sin recurso y hallándose entonces abrumados de reflexiones tristes, tomaron el partido de negociar con Bethencourt algunas capitulaciones soportables. Observaban que, estando los cristianos más bien vestidos y con armas superiores a las suyas, eran casi invencibles, que la gente del país se iba minorando, que sus castillos no eran inexpugnables y, sobre todo, que el gobierno europeo parecía suave y lleno de equidad, según las relaciones que se les habían hecho. Así, habiéndose juntado, determinaron someter la isla al conquistador y dieron sus instrucciones a uno de los isleños más hábiles para que pasase a Rico Roque y negociase algún armisticio o tregua, hasta tanto que los reyes Guice y Ayoce tuviesen una conferencia con Bethencourt. Este bárbaro plenipotenciario fue recibido por los nuestros con honor y afabilidad, quedando Bethencourt tan poseído de gozo al oír las propuestas que los príncipes majoreros le hacían, que les concedió la tregua sin dilación, ofreció dar una audiencia favorable a los reyes y presentó al enviado algunos regalos.
Alfonso el Intérprete tuvo orden de acompañarle a su vuelta y de hacer a los dos monarcas muchas protestas de amistad de parte de los cristianos. Guise y Ayoce las agradecieron y admiraron. Y, queriendo retener a Alfonso con la intención de que les sirviese de introductor cuando fuesen a estar con Juan de Bethencourt, se excusó diciendo que las órdenes de su amo no se extendían a tanto y solo admitió una escolta para volver a Rico Roque y el regalo de cierta fruta odorífera y rara que debía presentar al conquistador en nombre de ambos reyes. Guise, que reinaba en el país de Maxorata, la parte más septentrional de Fuerteventura, fue el primero que llegó a Rico Roque, el 18 de enero de 1405, acompañado de 42 vasallos, y, luego que Juan de Bethencourt le recibió al frente de sus oficiales, practicó la ceremonia de rendirle toda su monarquía, besándole la mano y pidiendo el bautismo para él y los suyos. Esta única capitulación le fue concedida 3 días después. Juan Le Verrier le administró aquel sacramento y le puso por nombre Luis, beneficio que también se extendió a otros 52 paisanos. El 25 del mismo mes llegó Ayoce, rey de Jandía, que es el país más meridional de Fuerteventura, y practicó igual acto de sumisión con otros 47 vasallos que le siguieron. Fue bautizado sin mucha dilación, con todos los suyos, y tomó para sí el nombre de Alfonso. Desde esta época toda la isla acudió como de tropel a hacerse cristiana y vasalla de Juan de Bethencourt, quien mandó edificar en Val Tarajal una capilla bajo la invocación de Santa María de Betancuria, a fin de que fuese el primer solar y como seminario del cristianismo que iba creciendo en nuestras islas. Viaje del conquistador a Francia y su retorno magnífico a Lanzarote. ¿Acaso solo esperaba aquel conquistador este deseado suceso para ejecutar el viaje que tenía meditado a Francia, con la mira de visitar su patria, ver a su mujer, recorrer sus estados hereditarios y negociar nuevos subsidios para hacer la conquista de Canaria, objeto que deslumbraba su ambición? A este efecto confirió todo el gobierno de las islas a Juan Le Courtois, su amigo y más caracterizado subalterno y, en presencia de los reyes Alfonso y Luis, le encargó sobre todas cosas la dulzura, amor y humanidad para con los nuevos vasallos, exhortó a sus capellanes a que se aplicasen sin intermisión a las tareas apostólicas de enseñar, predicar y corregir. Llevó consigo 3 isleños y una isleñita de buena persona para que fuesen vistos en Normandía y se acostumbrasen a las modales y política francesa. Hizo embarcar a los gadiferistas, a excepción de Aníbal y de Andrac, y salió de Fuerteventura el 31 de enero del mismo año. Esta navegación fue tan próspera que a los 21 días ya había arribado la fragata al puerto de Harfleur, donde fue recibido por el señor Héctor de Bacville y otros amigos, no sin demostraciones de gozo y de respeto. En Normandía hacían entonces los conquistadores la primera figura. Pasados 3 días partió a su casa de Grainville, donde Madama de Bethencourt y demás deudos y conocidos le esperaban con impaciencia. El célebre Robin de Braquemont, su primo y usufructuario de la baronía de Grainville y de los estados de Bethencourt, salió hasta medio camino a recibirle, y, como la fama de este hombre extraordinario había llenado la provincia, se veían cada día en Grainville diversos personajes de la primera nobleza y otros caballeros, parientes y dependientes del conquistador, entre los cuales se distinguieron Eustaquio de Erneville, y Tasio su hijo, el barón de Geuse y otros magnates, pagados del rumor de las conquistas que se hacían en las Islas Afortunadas. Pero de todas estas visitas la más recomendable para nuestro héroe fue la de su hermano Reinaldos de Bethencourt, mayordomo mayor de Juan, duque de Borgoña. Ni los banquetes ni las diversiones pudieron extraviarle del empeño que se había propuesto de conducir a las Canarias un refuerzo a propósito para adelantar las conquistas, y, habiendo hecho a sus paisanos una pintura muy agradable de estas islas y del género de vida feliz que se podía entablar en región tan apacible, les brindó con el ventajoso partido de que cuantos hidalgos, artesanos o labradores pasasen a establecerse en ella, tendrían considerables repartimientos de tierras y aguas, con preferencia a los naturales vencidos. Estas bellas propuestas tuvieron la virtud de atraer a las banderas de Juan de Bethencourt bastante número de personas, de que se formaron brevemente unas reclutas floridísimas. Bethencourt hacía de nuestras islas aquellos mismos elogios que hicieron a Sertorio los marineros andaluces, y en Normandía había a la sazón diferentes sertorios que, fastidiados de las violentas facciones de los borgoñones y armañacos, deseaban descansar, mudando de fortuna. Entre estos, los más visibles y distinguidos fueron Mathieu de Bethencourt y algunos de sus hermanos, primos de nuestro conquistador, Ricardo de Grainville su pariente, Juan de Boville, Juan Duplessis y otros sujetos de condición ilustre que tuvieron a bien seguirle, con muchos artesanos de todos oficios casados y prontos a casarse.
Asimismo se alistaron 120 soldados, 23 de los cuales llevaron sus mujeres, y hubiera recibido más gente si hubiese tenido modo de transportarla. Pero como el señor Robin de Braquemont no era todavía almirante, quizá por eso no había podido habilitar para esta expedición más de 2 navíos, que proveyó de todas las cosas necesarias, y, habiendo dispuesto nuestro Bettencourt su salida para el 6 de mayo, se despidió en Grainville de los suyos, donde hubo un lucido y numeroso concurso de damas y señores cuyos banquetes y regocijos duraron por 3 días. El 6 se vino con sus gentes a Harfleur, y el 9 se embarcó con los referidos normandos. Después de una navegación feliz, entraron a mediado junio en el puerto de Rubicón de Lanzarote, y es de creer que ni estas islas ni estos mares habían visto espectáculo más hermoso, porque los navíos se presentaron con gran pompa de pabellones, gallardetes y flámulas de colores diversos, suspendiendo al mismo tiempo los oídos con un agradable concierto de clarines, timbales, tambores, violines, arpas y otros instrumentos de boca y cuerda. Esta deliciosa armonía hizo tan extraña impresión en los isleños, que casi quedaron desmayados, aumentándose su consideración y respeto a los europeos, luego que vieron salir a tierra tanta gente lucida, señaladamente al señor Juan de Bettencourt, que traía consigo 6 pajes vestidos de librea azul con galón de plata. Casi no hubo bárbaro en toda la isla que no se adelantase a recibirle hasta la misma lengua del agua, donde, abrazándose unos a otros, se arrojaban después al suelo en protestación de vasallaje y, acercándose a besarle las manos, se las bañaban con sus lágrimas, diciendo a voces en su idioma: «Ya viene nuestro rey». Aunque Bettencourt no hubiese recogido de sus sudores otro premio, debía reputarse por hombre muy dichoso, siendo imposible que observase con indiferencia la admiración con que estos isleños, alucinados con el falso brillante de aquella entrada, formaban desmedidas ideas de la excelencia de sus conquistadores, y por esta razón no es mucho que se apliquéis a contentarlos, especialmente al rey Luis Guadarfía, cuyas prendas estimó siempre. Así que llegó a Fuerteventura la noticia de esta venida deseada, dejó Courtois aquella isla y, acompañado de Aníbal de la Salle y de otros oficiales, pasó a la de Lanzarote. Entonces fue cuando, preguntando el conquistador a Aníbal qué juicio hacía del nuevo socorro, le respondió este con la misma franqueza que el antiguo Aníbal a Escipión: «A la verdad», dijo, «yo no he visto tropa más aguerrida, y si la conquista se hubiese emprendido desde luego con fuerzas semejantes, quizá estaría otro tanto más adelantada, pero desde ahora se le pueden pronosticar a nuestras armas sucesos más felices». Estos elogios, que lisonjeaban la vanidad de Bettencourt, colmaban de satisfacción a los demás franceses, quienes se complacían con tanto objeto extraordinario. El mismo vestuario de los isleños, los dátiles, támaras y otras frutas del nuevo país, junto todo a la salubridad del clima, les hacía olvidar la opulencia de Normandía y la preocupación por la patria. Se diría que habían pasado el leteo para entrar en estos campos elíseos. El anhelo de visitar a Fuerteventura llevó sin tardanza a nuestro conquistador, acompañado de sus mejores tropas, y fue una escena muy agradable ver cómo los 2 reyes Alfonso y Luis, adelantándose al frente de una multitud de majoreros hasta la orilla del mar, le recibieron sin saber cómo manifestar la impresión que la nueva magnificencia les hacía. Bettencourt los admitió a besar su mano, habló con agrado particular a cada príncipe y los convidó a comer en el castillo de Rico Roque que halló reedificado. La comida, sobre ser abundante, estuvo acompañada de un concierto de instrumentos que impedía a los bárbaros gustasen de ella con libertad. Tal era su enajenamiento, a que se añadía la vista de 54 oficiales militares con casacas bordadas de oro y plata, cuya riqueza acabó de descubrir la debilidad de aquellas gentes, de manera que no pudieron contenerse sin exclamar: «Gran rey, ahora es cuando acabamos de conocer que tú merecías conquistarnos y que nosotros hemos sido felices en ser vencidos por unos hombres tan sobresalientes a los de nuestra nación. Si desde luego hubieras entrado en este país con la ostentación de poder con que llegas ahora, es cierto que no hubieras encontrado enemigos». Al día siguiente pasó Bettencourt a Val-Tarajal, visitó la capilla de Nuestra Señora de Betancuria, donde colocó una sagrada imagen, dejó algunos ornamentos de sacristía, un misal de los mejores de aquel tiempo, una colgadura y 2 campanas que cada una pesaba 1 quintal. Nombró por cura de la isla al señor Juan Le Verrier, después de lo cual sacó de pila un niño, a quien puso por nombre Juan, para memoria del honor que le hacía.